El principio que sustenta A17 pertenece al análisis multifractal mediante MFDFA. Su propósito es integrar la información de todas las ventanas correspondientes a una misma escala y hacerlo de una manera que permita controlar la importancia relativa de las diferentes magnitudes de fluctuación. La ubicación de esta expresión dentro de la tesis no es accidental. A17 aparece en la sección 7.7 inmediatamente después de la construcción de la amplitud de varianza generalizada y del desarrollo de sus propiedades algebraicas y de estabilidad. Primero se obtiene la amplitud local, después se establece su comportamiento matemático y solamente entonces se integran todas las ampliadas. Esta secuencia proporciona una lógica de construcción. Primero, una señal multivariante, segundo, ventanas de análisis, tercero, covarianza residual, cuarto, amplitud trivariante, quinto, función de fluctuación generalizada. De esta manera, A17 no introduce una medida independiente del descriptor. A17 utiliza directamente la amplitud local construida en las etapas anteriores. Esta es la razón por la cual su aplicación corresponde exactamente a este punto del desarrollo metodológico. Una vez obtenidas las amplitudes phi sub nu de S, necesitamos una forma reproducible de integrarlas en cada escala. F sub q de S proporciona precisamente esa integración, pero su importancia doctoral va más allá de realizar un promedio, el parámetro que permite interrogar diferentes regiones de la distribución de fluctuaciones. Los valores positivos de Q hacen más sensibles los R. Los valores negativos hacen más sensibles los resultados frente a las fluctuaciones pequeñas. Por lo tanto, modificar Q equivale a cambiar la perspectiva estadística con la que observamos la dinámica del sistema. Esta propiedad es fundamental para investigar la heterogeneidad. Un proceso perfectamente homogéneo presentaría un comportamiento mucho más uniforme frente a los diferentes órdenes estadísticos. En cambio, cuando existen estructuras de distinta intensidad y organización a través de las escalas, la respuesta de F sub Q puede depender de manera significativa de Q. Por esta razón, A17 constituye el mecanismo que permite preparar la estimación del exponente generalizado h de Q. La tesis establece que h de Q se obtiene mediante la regresión del logaritmo f de Q de S sobre el logaritmo de S, dentro de un intervalo de escalas definido mediante reglas reproducibles. Visualmente esto significa que para cada valor de Q observamos la relación entre la magnitud de la fluctuación y la escalada. En una representación logarítmica buscamos la pendiente correspondiente a estas pendientes h de Q. Por lo tanto, la cadena matemática puede visualizarse de la siguiente manera. Amplitudes locales phi, después función f sub q de S, posteri, después logaritmo de la escala S y finalmente la estimación de h de q. Esta secuencia convierte información local y multivariante en una descripción de escalamiento dependiente del orden estadístico. Existe además una consideración especial cuando se aproxima a cero. La expresión anterior contiene una división de Q y por ello no puede utilizarse directamente en Q igual a 0. La tesis resuelve esto mediante una definición continua basada en el límite cuando Q tiende a 0. Se obtiene entonces una formulación mediante la media geométrica de las amplitudes. Esta continuidad es importante porque permite conservar una familia coherente de funciones de fluctuación alrededor de Q igual a 0. Por lo tanto, A17 no debe interpretarse como una ecuación aislada. Es el eslabón que conecta las amplitudes locales con el análisis multifractal global. Su ubicación en la sección 7.7 responde a una necesidad matemática y metodológica. Primero debemos construir correctamente la amplitud, después debemos integrar las subrealizaciones en las diferentes ventanas y finalmente debemos estudiar cómo esta integración escala con S y cómo es que se transforma A17 en el conjunto de fluctuaciones locales en una estructura estadística capaz de revelar heterogeneidad dependiente de escala y con ello preparar directamente el siguiente paso de la tesis, la estimación h de q y el análisis de la estructura multifractal. La conexión con h en q está explícitamente respaldada por la tesis. Se estima mediante regresión de registro FQ
en S, corregistro S, con reglas reproducibles para el intervalo de escalas y reporte de R al cuadrado, error estándar y estabilidad. Después de obtener la amplitud trivariante local para cada ventana y para cada escala, la tesis introduce una operación fundamental del análisis multifractal. Esta operación permite pasar de las fluctuaciones individuales al comportamiento conjunto de todas las ventanas analizadas. La función de fluctuación generalizada se define para valores de Q diferentes de 0 mediante la expresión f sub Q de S igual a la cantidad 1 sobre 2 n sub S, multiplicada por la suma sobre las ventanas de phi sub nu de S elevado a Q. Todo ello elevado a la potencia 1 sobre Q. Matemáticamente podemos escribir f sub Q de S igual a, entre corchetes, 1 sobre 2 n sub S por la suma de phi sub nu de S elevado a Q, entre corchetes, elevado a 1 sobre Q. Esta expresión tiene un significado muy preciso. Cada ventana proporciona la función f sub Q, toma todas esas amplitudes locales, las eleva al momento que Q, calcula su promedio y finalmente aplica la potencia inversa 1 sobre Q. De esta manera obtenemos una medida única que representa el comportamiento colectivo de las fluctuaciones a una escala determinada. Aquí aparece uno de los elementos esenciales del método, el parámetro Q. Q no es simplemente un parámetro matemático adicional. Su función es modificar la sensibilidad del análisis frente a tamaños diferentes de fluctuación. Cuando Q es positivo, las amplitudes grandes adquieren mayor peso dentro del promedio, por lo tanto, las fluctuaciones de mayor. En términos intuitivos, podemos imaginar muchas ventanas de análisis con diferentes niveles de fluctuación. Si elegimos un valor positivo de Q, las ventanas que presentan las fluctuaciones más grandes comienzan a dominar progresivamente el resultado. Ahora consideremos el caso contrario. Cuando Q es negativo, la situación se invierte. Las amplitudes pequeñas adquieren mayor relevancia dentro del cálculo. Esto permite estudiar estructuras que podrían quedarse ocultas cuando solamente se consideran las fluctuaciones grandes. Sin embargo, esta propiedad introduce una condición numérica importante. Cuando Q es negativo, los valores de amplitud cercanos a cero pueden producir comportamientos numéricamente inestables. Por esta razón, la implementación debe protegerse frente a valores demasiado próximos a cero. Esta consideración no es secundaria, forma parte de la justificación computacional del método. La función f sub Q de S permite entonces recorrer diferentes perspectivas estadísticas del mismo conjunto de fluctuaciones. Para Q positivo observamos principalmente las estructuras asociadas con fluctuaciones grandes. Para Q negativo exploramos principalmente las estructuras asociadas con fluctuaciones pequeñas. Y al modificar Q podemos investigar cómo cambia el comportamiento estadístico del proceso. Por eso, f sub Q de S constituye una pieza central de la construcción multifractal. La escala S indica el tamaño de la ventana de análisis. El parámetro Q determina qué parte de la distribución de fluctuaciones recibe mayor peso. Y las amplitudes phi sub nu de S contienen la información local obtenida previamente a partir de la estructura trivariante. Así, la expresión completa integra tres dimensiones conceptuales: escala, amplitud y orden estadístico. El resultado ya no corresponde a una sola ventana. Es una medida colectiva de las fluctuaciones observadas a una determinada escala y bajo un determinado momento estadístico. Este es precisamente el propósito de A17, transformar la información local obtenida de cada ventana en una función global dependiente de Q y de la escala S. Con ello, la tesis establece un punto de partida para estudiar la heterogeneidad de las fluctuaciones mediante el formalismo MF de FA. La siguiente etapa será analizar cómo cambia esta función cuando modificamos la escala, y será precisamente esa relación entre f sub Q de S y la escala S la que permitirá estimar el comportamiento multifractal del proceso.